Imagina un mundo sin algunos de los coches más fiables e icónicos que conocemos. Un mundo donde un gigante de la automoción nunca hubiera existido. Y todo por una batalla épica, no contra un rival, sino contra el poder de su propio país. Hablamos de Honda y de su legendario fundador, Soichiro Honda, un genio de la mecánica que ya había conquistado el mundo de las dos ruedas con sus motocicletas. Pero cuando quiso dar el salto a los automóviles en la década de los 60, el gobierno japonés le cerró la puerta. El Ministerio de Industria tenía un plan: consolidar el sector en unas pocas empresas elegidas como Toyota y Nissan. Para ellos, Honda era un advenedizo, un fabricante de motos que no debía meterse en el juego de los grandes, pero Soichiro no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Desafió las directivas, arriesgó todo y lanzó su primer coche. Ese acto de pura rebeldía dio inicio a un legado de innovación que perdura hasta hoy. El olor a aceite y While Metal Caliente era la banda sonora de su infancia. Para el joven Soichiro Honda, el mundo no estaba hecho de tierra y árboles, sino de engranajes, pistones y bielas. Nacido en un pequeño pueblo, hijo de un humilde herrero, su destino parecía forjado en el mismo yunque que su padre usaba para reparar bicicletas. Pero mientras su padre veía radios y cuadros de acero, Soichiro escuchaba una sinfonía diferente, la promesa de un futuro rugiendo en la distancia. Ese rugido llegó un día en forma de un automóvil, el primero que vio en su vida, un Ford modelo T traqueteando por el camino de tierra de su aldea. Para los demás, era una curiosidad ruidosa. Para Soichiro, fue una revelación. El olor a gasolina quemada no era un hedor, era un perfume. El estruendo del motor no era un ruido, era música. En ese instante, una obsesión echó raíces en su alma joven. Ya no quería solo reparar máquinas, quería construirlas. Quería dominar esa fuerza, ese poder que podía mover a las personas. La escuela tradicional, con sus libros y pizarras, se le quedaba pequeña. ¿De qué servían la caligrafía y la historia antigua cuando había un universo entero de mecánica por descubrir? Con apenas 15 años, y para consternación de sus maestros, abandonó los estudios formales, no por rebeldía, sino por una vocación irrefrenable. Hizo las maletas y se dirigió a Tokio, el corazón palpitante de un Japón que se abría al mundo moderno. Allí encontró trabajo como aprendiz en un taller de coches. No se limitaba a cambiar aceite o reparar pinchazos. Se ensuciaba las manos hasta los codos, desarmando motores pieza por pieza, solo para entender cómo funcionaban. Noche tras noche, mientras la ciudad dormía, él estudiaba los secretos del motor de combustión interna. Su talento era tan evidente que pronto pasó de ser un simple aprendiz a construir y modificar coches de carreras, exprimiendo hasta el último caballo de fuerza de aquellas máquinas. Pero reparar no era suficiente. Soichiro quería crear. Con sus ahorros fundó su propia empresa para fabricar aros de pistón y fracasó estrepitosamente. Se dio cuenta de que la pasión y la intuición no bastaban, necesitaba conocimiento técnico. Humildemente, aquel que había abandonado la escuela se matriculó en un instituto técnico para aprender sobre metalurgia. El fracaso no fue un final, sino un maestro. Entonces, el mundo se derrumbó. La Segunda Guerra Mundial barrió el planeta y Japón quedó reducido a un lienzo de cenizas y escombros. Las fábricas de Honda fueron destruidas por los bombardeos y rematadas por un terremoto. Todo, por lo que había luchado, se había hecho humo. El país estaba en ruinas, la gente hambrienta y sin forma de moverse. El transporte público era un caos y la gasolina, un lujo inalcanzable. Y es aquí, en medio de la desolación más absoluta, donde el verdadero sueño de Soichiro Honda comenzó a forjarse. Vio la necesidad a su alrededor, vio a la gente caminar kilómetros para conseguir comida, para ir a un trabajo que apenas existía, y entonces vio la solución en un excedente de pequeños motores de generador que el ejército había dejado tras la guerra. Eran pequeños, ruidosos
y sencillos. La idea fue tan simple como genial: acoplar uno de esos motorcitos al cuadro de una bicicleta. El resultado fue un artilugio tosco que echaba humo y hacía un ruido infernal que le valió el apodo de Bata Bata por el sonido que producía. Pero funcionaba. De repente, por un precio irrisorio, la gente podía moverse. Era más que una bicicleta con motor. Era movilidad, era independencia, era la promesa de un futuro en un presente que no tenía nada. Aquel niño que se maravilló con el primer coche que vio, aquel joven que abandonó la escuela para perseguir el rugido de un motor, estaba cumpliendo su destino. No estaba construyendo superdeportivos ni coches de lujo. Estaba poniendo a su país de nuevo en marcha. Un ruidoso bata bata a la vez. Soichiro Honda no solo vendía máquinas, vendía esperanza motorizada. Y ese fue el verdadero comienzo, la primera chispa de un imperio que nacería de las cenizas para poner al mundo sobre dos ruedas. Imaginemos un mundo en reconstrucción, un paisaje donde la necesidad era la madre de toda invención. Las calles no rugían con el estruendo de los coches, más bien susurraban con el esfuerzo de miles de personas caminando o pedaleando con determinación para llegar a sus trabajos, para reconstruir sus vidas. Los automóviles eran un lujo inalcanzable, un sueño distante para la gran mayoría. El transporte público, a menudo abarrotado e irregular, era una prueba de paciencia. En este escenario, la libertad de movimiento era un bien tan escaso como preciado. En medio de este panorama, un hombre observaba. No veía solo bicicletas, veía una oportunidad. Veía la energía que la gente gastaba cada día, el tiempo que perdían, las distancias que limitaban sus horizontes. Y en un pequeño taller, rodeado del olor a aceite y metal, tuvo una idea tan simple como revolucionaria. ¿Qué pasaría si pudiera darle a la humilde bicicleta un corazón mecánico? Si pudiera liberarla del esfuerzo humano constante y convertirla en algo más. Su punto de partida fue un lote de pequeños motores de dos tiempos, excedentes de guerra, originalmente diseñados para alimentar generadores. Eran compactos, relativamente sencillos, pero nadie había pensado seriamente en unirlos al vehículo más popular de la época. Para muchos, era una idea absurda. Una bicicleta era elegante, silenciosa, humana. Un motor era ruidoso, sucio, una máquina. Pero donde otros veían una contradicción, él vio una simbiosis. El primer prototipo era tosco, casi cómico. Un motor atado al cuadro con abrazaderas improvisadas, una cadena de transmisión que saltaba constantemente y un tanque de combustible que no era más que una lata de aceite adaptada. Hacía un ruido infernal y dejaba una estela de humo a su lado. Los vecinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero cuando se montó en él y con unas cuantas pedaleadas logró que el motor cobrara vida, sintió el empuje. Sintió que la máquina, no solo sus piernas, lo impulsaba hacia adelante. En ese momento supo que tenía algo. Noche tras noche se dedicó a perfeccionar su creación. No se trataba solo de hacer que funcionara, sino de hacerlo fiable, asequible y sobre todo fácil de usar para cualquiera. Rediseñó el anclaje para que fuera seguro y estable. Creó un sistema de embrague simple para que el ciclista pudiera pedalear normalmente si se quedaba sin gasolina. Refinó el carburador para optimizar el consumo de combustible, haciendo que cada gota contara. Su garaje se convirtió en un laboratorio de innovación popular. Y entonces ocurrió la magia. Lanzó al mercado su motor auxiliar para bicicletas. No estaba vendiendo un vehículo nuevo, estaba vendiendo una mejora, una promesa de velocidad y facilidad. Y la gente respondió. El artesano que antes tardaba 1 hora en llegar a su taller, ahora llegaba en 15 minutos, menos cansado y más productivo. El médico rural podía visitar a más pacientes en un día, cubriendo distancias que antes eran impensables. El joven estudiante podía vivir más lejos de la universidad, ahorrando en alquiler. El zumbido característico de estos pequeños motores comenzó a llenar las calles, convirtiéndose en la banda sonora del progreso para la gente común.
era una sinfonía de eficiencia. Cada bicicleta motorizada era una pequeña empresa que se movía más rápido, una familia que ganaba tiempo, un individuo que ampliaba su mundo. Se había creado una solución de transporte que no requería la infraestructura de un coche ni el coste de un billete de tren. Era libertad personal, destilada en un pequeño motor de pistón. Este éxito inicial fue mucho más que un triunfo comercial. Fue la cimentación de todo lo que vendría después. Cada motor vendido no era solo una transacción, era una lección sobre producción en masa, sobre control de calidad, sobre las necesidades reales del cliente. El dinero que ganó no fue a parar a lujos, sino que se reinvirtió en mejores herramientas, en un taller más grande, en la contratación de más mentes ingeniosas. La reputación que construyó, la de un hombre que ofrecía productos fiables y asequibles, se convirtió en su activo más valioso. Había demostrado que entendía a la gente y que podía crear máquinas que mejoraban sus vidas. Esta modesta bicicleta con motor no fue el final del camino. Fue la primera milla de un viaje que lo llevaría a construir un imperio global sobre dos, y más tarde, 4 ruedas. A mediados del siglo XX, el nombre de Honda era sinónimo del rugido de 2 tiempos, del viento en la cara, de la libertad sobre 2 ruedas. Soichiro Honda, el hombre detrás del imperio, había conquistado el mundo de las motocicletas. Sus máquinas eran fiables, asequibles y geniales. Se habían convertido en el rey indiscutible de su dominio, un gigante que parecía no tener techo. Pero para un visionario como Soichiro, la cima de una montaña es solo un lugar desde el que se puede ver la siguiente. Su ambición no terminaba en las motocicletas. Él veía un futuro sobre 4 ruedas. Soñaba con un coche Honda, un vehículo que llevara la misma filosofía de ingeniería brillante y accesibilidad a las familias de Japón y eventualmente del mundo. Era un paso lógico, una evolución natural. Pero en el Japón de la posguerra, la industria no era un campo de juego libre, era un tablero de ajedrez cuidadosamente controlado por una de las entidades más poderosas del país, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, el temido MITI. Este organismo gubernamental tenía una visión muy clara para el futuro económico de Japón. Su estrategia consistía en crear campeones nacionales, unas pocas empresas gigantescas en cada sector clave, a las que apoyarían y protegerían para que pudieran competir en el escenario mundial. En el sector automotriz, esos campeones ya habían sido elegidos. Nombres como Toyota, Nissan y Mitsubishi eran los caballos de batalla designados por el gobierno. Cuando Soichiro Honda presentó su intención de entrar en este selecto club, la respuesta fue un muro de granito. El mensaje del MITI fue directo, frío y tajante. No. Le dijeron que Japón ya tenía suficientes fabricantes de automóviles, que un nuevo competidor solo serviría para fragmentar el mercado, para debilitar a los gigantes establecidos y para malgastar recursos preciosos. Le sugirieron, con una autoridad que rozaba la orden, que se mantuviera en lo que mejor sabía hacer. Honda-san, le comunicaron, usted es el rey de las motocicletas. Siga haciéndolo. Deje los coches a los que ya están en ello. Para cualquier otro empresario, esto habría sido el final del camino. Desafiar al MITI era como intentar detener un tifón con las manos. El ministerio tenía el poder de negar licencias, de bloquear el acceso a financiación, de hacer la vida empresarial de un disidente simplemente imposible, pero no estaban tratando con cualquier otro empresario. Estaban tratando con Soichiro Honda, un hombre forjado en el aceite de motor y la obstinación, un ingeniero que creía más en las leyes de la física que en las de la burocracia. Para él, que un comité de funcionarios en Tokio le dijera que no podía construir algo era un insulto personal a su propia esencia. Era como decirle a un pájaro que no debía volar o a un pez que el agua no era su lugar. La prohibición no extinguió su sueño, lo convirtió en una obsesión. Se dice que, enfurecido, declaró que ninguna burocracia le iba a decir lo que él y sus ingenieros,
eran capaces de crear. Así que tomó la decisión más arriesgada de su vida: ignoraría al gobierno. En un acto de desafío espectacular, Honda siguió adelante con sus planes en secreto. Mientras públicamente seguía siendo el gigante de las motocicletas, en talleres y laboratorios ocultos, sus mejores ingenieros trabajaban febrilmente en el primer prototipo de coche Honda. Era una apuesta de todo o nada. Si el gobierno decidía aplastarlo, podía perderlo todo. Pero la visión de un coche pequeño, eficiente y brillantemente diseñado para la gente común le daba fuerzas. Puso a su equipo a trabajar en un pequeño deportivo, el S160 y luego en el S500. Eran vehículos que rompían moldes, con motores de altas revoluciones derivados de su experiencia en motocicletas, una declaración de intenciones sobre ruedas. No estaba intentando copiar a los gigantes, estaba creando algo nuevo, algo intrínsecamente Honda. Cuando finalmente presentó sus primeros coches al público, el gobierno quedó perplejo, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Los coches eran un éxito. El público se enamoró de su ingenio y su espíritu. Honda no solo había construido un coche en contra de la voluntad del todopoderoso gobierno japonés, había demostrado que estaban equivocados. Había demostrado que en el mercado había espacio para la innovación, para un nuevo jugador con una idea mejor. Este acto de rebeldía no solo salvó el futuro de su empresa, sino que sentó las bases para que Honda se convirtiera en el gigante automotriz global que conocemos hoy, un imperio construido no solo sobre ruedas y motores, sino sobre la inquebrantable convicción de un hombre al que le dijeron no, y decidió escuchar a su instinto en su lugar. Imaginemos el Japón de principios de los años 60, una nación en plena reconstrucción, un hervidero de ambición industrial. En este escenario, el poderoso Ministerio de Comercio Internacional e Industria, el famoso MITI, actuaba como el gran arquitecto del futuro económico del país. Su plan era simple y desde su punto de vista lógico. Para competir contra los gigantes automovilísticos de Occidente, Japón no podía permitirse el lujo de la división. Necesitaba consolidar sus fuerzas en unos pocos campeones nacionales: Toyota, Nissan. Esos eran los elegidos. Los demás debían apartarse. Y entre esos demás se encontraba un hombre que no sabía lo que significaba apartarse: Soichiro Honda. Para el gobierno, Honda era el rey de las motocicletas, un genio en los motores de dos tiempos, pero un advenedizo en el mundo de las cuatro ruedas. La directiva, aunque no fuera una orden escrita en piedra, era clara como el agua. Señor Honda, quédese con sus motos. Ya tenemos suficientes fabricantes de coches. Pero no conocían a Soichiro. Este hombre, que había empezado en un humilde taller, veía esta directiva no como una sugerencia de negocios, sino como un insulto personal a su sueño y a la libre competencia. ¿Quién era un burócrata en un escritorio para decirle a un ingeniero lo que podía o no podía crear? Para él, la innovación no entendía de decretos ni de planes quinquenales. Así que, mientras el gobierno preparaba una ley, la Ley de Medidas Especiales para la promoción de industrias específicas, que cerraría definitivamente la puerta a nuevos fabricantes de automóviles, Soichiro encendió los motores de su propio desafío. El tiempo corría en su contra. La ley avanzaba por los pasillos del poder, y cada día que pasaba era un clavo más en el ataúd de su ambición automovilística. Pero en los talleres de Honda no había pánico, sino una febril actividad. Soichiro no iba a responder con un memorando o una protesta formal. Su respuesta sería de acero, goma y gasolina. Y no sería una respuesta cualquiera. No iba a construir un coche práctico y sensato para apaciguar al ministerio. Eso sería admitir que jugaba según sus reglas. No. Su respuesta sería un grito de rebeldía, una declaración de principios sobre ruedas. Y así nació el proyecto del S500. Un pequeño roadster, deportivo, ágil y de altas revoluciones. Era la cosa más antiburocrática que se podía imaginar. No era un vehículo de masas, era un vehículo de pasión. Su motor,
una joya de la ingeniería derivada directamente de su experiencia en motocicletas, era capaz de gritar hasta las 9.500 revoluciones por minuto, algo inaudito para un coche de producción de la época. Incluso su transmisión final, que usaba cadenas para mover las ruedas traseras, era un guiño audaz a sus orígenes. Cada tuerca y cada tornillo del S500 eran un acto de desafío. Mientras los políticos debatían los últimos detalles de la ley que le prohibiría existir, Soichiro corrió la carrera más importante de su vida. En octubre de 1962, en el Salón del Automóvil de Tokio, Honda destapó su creación. Allí estaba, pequeño, brillante y desafiante, rodeado por los sedanes más conservadores de los gigantes establecidos. El público quedó fascinado, la prensa lo celebró. Era la prueba tangible de que el espíritu de Honda no podía ser legislado. Y entonces, el golpe de gracia. Justo antes de que la ley pudiera ser ratificada y entrar en vigor, en 1963, el primer Honda S500 salió de la línea de producción y se puso a la venta. Había ganado. El gobierno se encontró ante un hecho consumado. No podían prohibirle a Honda entrar en una industria en la que técnicamente ya estaba. La ley, debilitada por la audaz maniobra de Honda y la falta de consenso, finalmente se estancó y nunca fue aprobada. Soichiro no solo había salvado su sueño, había abierto la puerta para otros, demostrando que la pasión y la determinación de un individuo podían ser más fuertes que la maquinaria de todo un gobierno. El S500 no fue solo el primer coche de Honda, fue el manifiesto sobre ruedas de un rebelde que se negó a que le dijeran que no, y al hacerlo, cambió para siempre el futuro de la industria automotriz japonesa y mundial. Ese acto de rebeldía no fue solo un capricho, fue una declaración de principios. Fue la chispa que encendió un motor destinado a cambiar el mundo. Porque mientras el gobierno japonés instaba a Honda a mantenerse en su carril, a seguir fabricando las motocicletas que ya dominaba, Soichiro Honda vio un horizonte mucho más amplio. Vio un futuro sobre 4 ruedas, un futuro que él mismo construiría pieza por pieza en contra de la opinión de los expertos y los burócratas. Y así, con esa determinación inquebrantable, Honda se lanzó a la conquista global. No lo hizo con la fuerza bruta de los gigantes de Detroit, ni con el prestigio de las marcas europeas. Lo hizo con ingenio, con una obsesión casi fanática por la eficiencia y la fiabilidad. El mundo, al principio escéptico, no tardó en darse cuenta de que algo especial estaba sucediendo, y entonces se enamoró. Se enamoró de coches que no te dejaban tirado, de motores que susurraban en lugar de rugir, de diseños inteligentes que maximizaban el espacio y minimizaban el consumo. Y en el corazón de esa historia de amor se encontraba un coche que se convertiría en leyenda, el Honda Civic. Lanzado en 1972, el Civic no parecía gran cosa a primera vista. Era pequeño, modesto, casi humilde. Pero llegó en el momento exacto, justo cuando la crisis del petróleo de 1973 puso de rodillas a la industria automotriz con sus gigantescos coches sedientos de gasolina. El Civic se presentó como la solución perfecta. Era el David frente a un ejército de Goliaths. No solo consumía poco combustible, lo hacía con una elegancia técnica que dejó boquiabiertos a sus competidores. Su motor CVCC fue una obra maestra de la ingeniería, capaz de cumplir con las estrictas leyes de emisiones de Estados Unidos, sin necesidad de un complejo y costoso convertidor catalítico. Mientras otros fabricantes luchaban por adaptar sus viejos motores, Honda ya vivía en el futuro. Pero la eficiencia era solo una parte de la ecuación. La verdadera magia del Civic era su fiabilidad a prueba de bombas. En una era en la que tener un coche a menudo significaba tener una relación cercana con tu mecánico, el Civic simplemente funcionaba. Arrancaba por la mañana, te llevaba al trabajo, recogía a los niños, hacía la compra y al día siguiente lo volvía a nacer, sin dramas, sin sorpresas.
Construyó una reputación de confianza que el dinero no podía comprar. El mundo se dio cuenta. Desde las concurridas calles de Tokio hasta las extensas autopistas de California, el Civic se convirtió en el coche de la gente. Era el primer coche de un estudiante universitario, el vehículo familiar de una joven pareja, el transporte diario de millones de personas que solo querían algo que funcionara bien y no les vaciara el bolsillo. El Civic no fue un éxito aislado, fue la cabeza de playa. Abrió la puerta para que otros modelos, como el elegante y sofisticado Accord, consolidaran el dominio de Honda. El Accord tomó la misma fórmula de fiabilidad y eficiencia y la elevó a un nuevo nivel de confort y calidad, convirtiéndose en uno de los coches más vendidos en Estados Unidos durante años, un logro impensable para una compañía que, una década antes, solo hacía motocicletas. Esa conquista no se basó en campañas de marketing masivas ni en diseños extravagantes. Se basó en la excelencia del producto. Se forjó en la creencia fundamental de Soichiro Honda de que la alegría de comprar un producto debe ser superada por la alegría de poseerlo y usarlo. Cada Honda era una promesa cumplida, un testimonio de una filosofía que ponía al ser humano y a la ingeniería inteligente en el centro de todo. Aquella rebelión inicial contra el conformismo no solo creó una compañía de coches, redefinió lo que un coche podía y debía ser. Para muchos, un eslogan es solo una frase pegadiza, una herramienta de marketing diseñada para vender un producto. Pero para Soichiro Honda, su filosofía, el poder de los sueños no era marketing, era un manifiesto. Era el combustible que ardía en su interior, una convicción tan real y tangible como el acero de sus motores. No era una frase para vallas publicitarias, sino el mapa que le guiaría a través del laberinto más complejo de todos, el de la reconstrucción de una nación y la creación de un imperio. Imaginen el Japón de la posguerra, un país en ruinas, donde la esperanza era un recurso tan escaso como el metal. En medio de esas cenizas, Honda no vio desolación, vio una oportunidad. Su primer sueño no fue un superdeportivo, sino algo mucho más humilde, un pequeño motor acoplado a una bicicleta, una solución simple para un problema enorme, la falta de movilidad de su gente. No había un gran plan de negocios, solo una necesidad y un sueño. Pero cuando los sueños crecen, a menudo chocan con la fría pared de la realidad y de la burocracia. A medida que Honda crecía, de las bicicletas motorizadas a las motocicletas completas, el gobierno japonés, en su afán por organizar la reconstrucción industrial, decidió quién podía y quién no podía competir en ciertos mercados. El todopoderoso Ministerio de Comercio Internacional e Industria tenía un plan: consolidar la industria automotriz en unas pocas empresas ya establecidas. A Honda, el recién llegado, el rebelde, le dijeron que no. Le dijeron que era demasiado tarde, que el mercado estaba saturado, que debía dedicarse a sus motocicletas y dejar los coches a los grandes. Para cualquier otro, habría sido el final del camino. Una orden del gobierno era una orden del gobierno, pero la burocracia no entiende de sueños. Soichiro Honda ignoró los decretos, las advertencias y los consejos de los supuestos expertos. Su respuesta no fue una carta de protesta, fue el rugido de un motor. Lanzó el S500, un deportivo ágil y revolucionario que gritaba desafío. Estaba declarando que ningún burócrata en un escritorio le diría hasta dónde podían llegar sus sueños. El gobierno no era su único obstáculo. La propia industria japonesa estaba dominada por los keiretsu, gigantescos conglomerados empresariales que controlaban todo, desde los bancos hasta los proveedores de acero. Honda era un extraño, un independiente sin el respaldo de estas poderosas redes. Cuando necesitaba un proveedor, a menudo le cerraban la puerta. Su solución: si no me vendes las piezas, las construiré yo mismo. Si no confías en mí, crearé mi propia red. Luchó contra el sistema no oponiéndose a él, sino construyendo uno nuevo a su alrededor, basado en la meritocracia y la innovación,
no en las viejas lealtades. Pero el sueño más audaz de Honda no era solo conquistar Japón, sino el mundo. Y el campo de batalla elegido fue el más temible de todos, la carrera de la isla de Man, el pináculo del motociclismo mundial dominado por las invencibles máquinas europeas. Cuando anunció que iría a competir, el mundo se rió, y al principio tenían razón. Fracasaron, estrepitosamente. Pero para Honda, el fracaso no era una derrota, era una lección. Cada pieza rota, cada motor fundido, era información valiosa. Volvió año tras año, impulsado por ese sueño, hasta que en 1961 el mundo dejó de reír. Las motos Honda no solo compitieron, barrieron, ocuparon los 5 primeros puestos. Esa victoria no fue solo sobre la velocidad, fue una victoria sobre el escepticismo, una validación global de que la perseverancia, impulsada por un sueño, podía derribar cualquier imperio. Así, el poder de los sueños dejó de ser la filosofía de un hombre para convertirse en el ADN de una corporación global. Cada vez que un ingeniero de Honda se enfrentaba a un problema imposible, como crear un motor que cumpliera con las estrictas leyes de emisiones de Estados Unidos durante la crisis del petróleo, no veía un obstáculo, veía la oportunidad de soñar con una nueva solución, y de ahí nació el motor CBCC que salvó a la compañía. Desde un modesto taller en un Japón devastado hasta convertirse en un gigante mundial, la historia de Honda es la prueba de que un sueño, por muy humilde o audaz que sea, si se persigue con una determinación inquebrantable, tiene el poder no solo de mover una máquina, sino de mover el mundo. Imagina un mundo en ruinas. Las fábricas están en silencio, las calles vacías y las viejas reglas ya no sirven para nada. Este era el Japón de la posguerra, el lienzo en blanco sobre el que un hombre llamado Soichiro Honda pintaría su revolución. La gente necesitaba moverse, pero los autos eran un lujo imposible. La solución de Honda no fue un plan de negocios de una década ni un diseño salido de una prestigiosa escuela de ingeniería. Fue pura rebeldía mecánica. Tomó un pequeño motor de 2 tiempos, de esos que sobraban de la guerra, y lo atornilló al cuadro de una bicicleta. El ruido era infernal, el humo insoportable, pero funcionaba. De repente, la gente común tenía libertad de movimiento. Esa fue la primera regla que rompió. La idea de que un vehículo debía ser perfecto y planificado. Honda demostró que a veces la necesidad es la madre de la invención más caótica y brillante. Pero no se detuvo ahí. Cuando el mundo pensaba en motocicletas como máquinas ruidosas para tipos duros con chaquetas de cuero, Honda lanzó la Super Cup y una campaña publicitaria que decía: «Conoces a la gente más amable en una Honda». Rompieron por completo el estereotipo y pusieron al mundo entero sobre 2 ruedas. No se trataba solo de fabricar motores, se trataba de desafiar las expectativas, de preguntarse ¿y por qué no?, en un mundo que solo decía porque así se ha hecho siempre. La historia de Honda nos demuestra que a veces, para construir un imperio, primero hay que romper las reglas. Suscríbete para más historias de rebeldes que cambiaron el mundo.